Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para sumergirse en un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y las redes sociales ardiendo. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando como pólvora en el mundo del espectáculo, y es que parece que tenemos un regreso triunfal que nadie vio venir, pero que ahora que lo sabemos, tiene todo el sentido del mundo. Sí, amigos, vamos a desgranar el notición de que Demet Özdemir regresa, y al parecer del productor la convenció. ¡Qué sorpresa!, dirán algunos, y sí, lo fue para muchos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes seguidores de las producciones turcas, de sus historias cautivadoras, de sus paisajes de ensueño y, por supuesto, de sus talentosos actores. Y cuando se trata de Demet Özdemir, hablamos de una artista que ha sabido ganarse un lugar en nuestros corazones con su carisma, su profesionalismo y esa chispa única que tiene en pantalla. Después de un tiempo en el que quizás la hemos extrañado un poquito en nuevos proyectos protagónicos, de este regreso es motivo de celebración y, por supuesto, de mucha intriga. Así que si eres fanático de Demet Özdemir, si te encantan las noticias del mundo del entretenimiento, o simplemente te gusta estar al día con lo más sonado, quédate con nosotros. Y antes de empezar a desmenuzar todo este bombazo, no olviden, por favor, si aún no lo han hecho, pulsar ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Venga, anímense, que es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo hoy aquí, el regreso de Demet Özdemir. Para los que aún no estén del todo enterados, la noticia saltó hace poco y causó un revuelo inmediato. Demet, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, quien nos ha regalado personajes inolvidables en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, está de vuelta en las pantallas. Y lo más interesante de todo este asunto es el cómo y el porqué de este regreso. Se rumorea, y ya con fuentes bastante fiables, que Demet Özdemir había estado un poco reacia a aceptar nuevos proyectos. Sabemos que después de éxitos tan grandes, la presión es enorme, y es lógico que una actriz de su calibre busque proyectos que realmente la apasionen, que la desafíen y que le permitan seguir creciendo como artista. Quizás sentía que necesitaba un respiro, o quizás estaba esperando esa propuesta perfecta, esa que hiciera clic con su visión y sus ganas de seguir cautivando al público. Y justo ahí es donde entra en juego la figura del productor. Porque según lo que se está comentando, no fue una decisión fácil, ni una oferta que cayera del cielo sin más. Parece que hubo una labor de convencimiento, una negociación, un trabajo detrás de cámaras por parte de un productor que sin duda, tiene una visión muy clara y un gran aprecio por el talento de Demet. Este productor, del que aún no se han revelado todos los detalles, pero que se perfila como una pieza clave en este nuevo proyecto, habría presentado una propuesta tan atractiva, tan bien estructurada y tan alineada con lo que Demet podría estar buscando, que finalmente la convenció de decir sí. Imaginen ustedes la escena. Una conversación, quizás varias, donde se le presentan no solo un guión sólido, sino una visión completa del proyecto, personajes interesantes, una trama prometedora, un equipo de trabajo de primer nivel y, sobre todo, un rol que le permita a Demet desplegar todo su potencial actoral. Y es que cuando hablamos de Demet Özdemir, no estamos hablando de cualquier actriz. Su capacidad para transmitir emociones, su energía en escena y su conexión con el público son indiscutibles. Cada personaje que interpreta parece nacer de ella, y eso es algo que los productores y el público valoramos muchísimo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros, los espectadores? Significa más drama, más romance, más momentos que nos harán suspirar y seguramente más memes. La vuelta de Demet Özdemir promete traer de vuelta esa magia que tanto nos gusta de las series turcas. Y lo más emocionante es que al ser un regreso tan persuadido como si dijéramos por un productor visionario, podemos esperar que este proyecto esté cuidado hasta el último detalle. No se trata solo de un regreso por regresar, sino de un regreso con propósito, con una apuesta fuerte por la calidad y por ofrecer algo que realmente impacte. Las especulaciones sobre el tipo de proyecto ya han comenzado. ¿Será un drama histórico? ¿Una comedia romántica moderna? ¿Quizás algo con un toque de misterio o incluso ciencia ficción? Con Demet Özdemir en el elenco, las posibilidades son infinitas. Lo que sí está claro es que el productor que logró convencerla debió tener unas bajo la manga, una idea que realmente la sedujo.
Y eso, para nosotros, es la mejor garantía de que lo que se viene será algo especial. Piensen en sus roles anteriores. En Erkencikus nos robó el corazón con su interpretación de Sanem, una joven soñadora y apasionada. Su química con Can Yaman fue legendaria, y esa serie se convirtió en un fenómeno mundial, trascendiendo fronteras y consolidando su estatus de estrella internacional. La espontaneidad de Sanem, su risa contagiosa y su capacidad para enamorar desde la pantalla chica la convirtieron en un personaje icónico. Pero Demet no se detuvo ahí. Luego, en Dodunep Kaderindir, nos mostró una faceta más madura y profunda, abordando temas complejos como la adopción y las heridas emocionales. Su interpretación de Zeynep fue conmovedora, demostrando una versatilidad que la elevó a otro nivel. Cada vez que Demet Özdemir aparece en pantalla, deja huella, se transforma en el personaje y nos sumerge en su universo emocional. Por eso, este regreso no es solo una noticia para los fans de ella, sino para toda la industria del entretenimiento turco y global. Significa que una de sus estrellas más brillantes está lista para brillar de nuevo, y eso siempre es motivo de celebración. La expectativa es altísima, y no es para menos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál será ese proyecto que logró mover montañas y convencer a Demet de embarcarse en esta nueva aventura? La intriga es parte del juego y confieso que estoy deseando descubrir todos los detalles, y sé que ustedes también. Detrás de cada gran éxito suele haber un equipo formidable, y la elección de un productor con una visión clara y un entendimiento profundo del potencial de un actor es crucial. El hecho de que Demet, conocida por su selectividad y por buscar proyectos que realmente la inspiren, haya aceptado, sugiere que este nuevo proyecto tiene algo verdaderamente especial. No se trata solo de un nombre atractivo en el elenco, sino de una propuesta integral que respeta y potencia su talento. Este productor, del que esperaremos más noticias con ansias, ha demostrado ser un estratega y un visionario al lograr esta reconexión con el público a través de una de sus actrices más queridas. Es interesante reflexionar sobre la dinámica entre actores y productores. A veces un actor puede sentirse estancado, o simplemente buscar nuevos horizontes creativos. Es en ese momento cuando un productor astuto puede presentar una visión que reaviva la pasión, que ofrece un desafío que el artista estaba esperando. La persuasión de la que hablamos no es manipulación, sino más bien una conexión genuina de ideas, una presentación de un proyecto tan convincente que encaja perfectamente con las aspiraciones del actor. Y en el caso de Demet, dado su historial de éxitos y su exigencia artística, esto habla volúmenes del potencial de lo que está por venir. Este tipo de noticias, donde un artista de renombre regresa después de un tiempo, siempre generan un debate interesante. ¿Qué la hizo dudar? ¿Qué le ofrecieron? A veces, detrás de cada gran decisión profesional, hay una serie de factores que escapan a nuestro conocimiento público. Pero en este caso, saber que fue la persuasión de un productor lo que cambió la balanza, le da un tinte aún más fascinante a la historia. Nos hace pensar en la importancia de la visión creativa, de la capacidad de presentar proyectos con alma y con potencial, y de la sinergia entre quienes crean las historias y quienes las interpretan. Las plataformas de streaming han revolucionado la forma en que consumimos contenido, y es posible que este nuevo proyecto de Demet se estrene en una de ellas, ampliando aún más su alcance global. Esto abre la puerta a narrativas más audaces, a temas que quizás no tendrían cabida en la televisión tradicional, y a una producción de mayor calidad cinematográfica. La posibilidad de ver a Demet explorando nuevos géneros o interpretando personajes complejos en un formato más íntimo y detallado es algo que emociona profundamente. Más allá del propio proyecto, este regreso también plantea preguntas sobre el futuro de otras actrices y actores en la industria. Demet Özdemir representa un estándar de excelencia y profesionalismo. Su regreso con fuerza podría inspirar a otros a buscar proyectos ambiciosos y a seguir elevando el nivel de las producciones turcas. Es un círculo virtuoso donde el talento atrae talento y la calidad fomenta aún más calidad. Y hablando de detalles, ¿qué creen ustedes? ¿Se imaginaban que Demet Özdemir regresaría pronto a las pantallas? ¿Quién creen que fue el productor o productora con la visión tan clara para convencerla? ¿Qué tipo de personaje les gustaría ver interpretado por ella en este nuevo proyecto? ¿Una villana? ¿Una heroína de acción? ¿Algo completamente inesperado? Me encantaría saber sus opiniones, sus apuestas y sus expectativas en la sección de comentarios. Sus ideas son súper valiosas para nosotros y nos ayudan a entender qué es lo que más le interesa.
La moda, el vestuario, la cinematografía, la música, todo en una serie turca tiene un peso significativo en la experiencia del espectador. Con Demet Özdemir de protagonista podemos estar seguros de que cada uno de estos elementos estará cuidado al detalle, creando un producto audiovisual que no solo entretendrá, sino que también deslumbrará visualmente. La expectativa de verla en nuevos escenarios, con nuevos compañeros de reparto y bajo una dirección artística innovadora es inmensa. En resumen, la noticia bomba es que Demet Özdemir regresa. Y no fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de un esfuerzo de convencimiento por parte de un productor que sin duda ha sabido cómo ganarse a una de las actrices más queridas de Turquía. Esto nos llena de ilusión y de expectativas ante un nuevo proyecto que promete ser todo un éxito, y que sin duda nos tendrá a todos pegados a la pantalla. La historia de cómo fue convencida añade una capa fascinante a este esperado regreso, demostrando el poder de una buena idea y de una presentación convincente. Ha sido un placer compartir esta noticia y todas estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Recuerden que su opinión es lo más importante para nosotros, así que dejen sus comentarios abajo, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir o de las series turcas. Hagamos que esta conversación crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.